Y acá estamos, en el barro, una vez más, tiempo de números inquietantes, y el número de las últimas horas es 6,7, que es el número de la inflación de marzo, que la esperábamos alta, pero no tan alta, y una, no sé, predicción de que no vamos a estar por debajo del 60%, pero los números no son básicamente mi especialidad, sí lo son en el caso de Claudio Zuccovici Amigaso, que es un experto en finanzas, un asesor de inversiones, un comunicador de lo más didáctico que yo he conocido en mi vida. Y ahí está, Claudio, ¿cómo estás? Acá metiendo las patas en el barro para ver cómo analizamos estos números tan conmovedores. Primero, gracias por la presentación, por el comentario, un placer compartir esto contigo, y voy a tener que compartir las respuestas contigo. Hay un número de inflación que sí es número, y si querés lo hablamos, y son datos económicos, pero hay otro que es, otra parte del número que es político, Eddie. Del 3 al 6 te diría que hay mucha implicancia política. Y de expectativas de futuro, porque el problema no es el presente, sino las pocas expectativas que uno tiene con respecto al futuro. Y desde el punto de vista de entrevistado hoy, no sé si te pasa a vos, y lo compartimos juntos, pero ya en la pregunta está el estado de ánimo que tenemos los argentinos. Me paran, si alguien me conoce o me para y me dice, che, ¿cuándo explota esto? Che, ¿la inflación va a haber hiper? Ya como que el escenario negativo está descontado. No es, che, ¿cuándo mejora? Che, vamos a salir adelante. Che, vienen las inversiones. No, la pregunta ya está basada en una expectativa que refleja lo que hoy percibimos la mayoría de los argentinos. Para mí una buena noticia, que es mala en realidad, pero un dato para calmarme, es que gran parte de esas cosas están en los precios. Cuando vos medís los precios de los activos argentinos, de tu salario, quizás vos tenés 2 trabajos, 3 trabajos, y yo estoy seguro que te estás descapitalizando. O sea, con trabajo y todo te va bien, decís me va bien, pero no me alcanza para comprar, para ahorrar, para comprar los activos que tengo. Esa descapitalización me parece que refleja, y cierro con esto, estado de ánimo por un lado, y que muchas de las cosas que nos pasan ya forman parte de los precios. Entonces ahí tu conclusión primera, primer renglón es, este es un problema ante todo político, porque pasa a ser ante todo un problema social, un problema difundido en el estado de ánimo de la gran mayoría. Y que la solución tiene que ser política. ¿De qué te sirve una buena idea o un buen plan económico si no lo podés implementar? Vos sabés que la buena idea es la que se implementa. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, perdón por repetirlo. Yo estoy gordo no por lo que comí anoche, Eddie. Es un desajuste de muchos años. Para solucionarlo, no lo resuelvo ayunando una semana. Lo tengo que resolver con un tema estructural de un cambio de hábito alimenticio. Para eso mucho sacrificio y necesito mucha conducta y mucho poder para implementar ese sacrificio y esa conducta. Y yo creo que los valores, los partícipes económicos hoy de la inversión, de las finanzas, de los productores, los asalariados, hoy percibimos que falta eso, falta esa conducta y ese plan que uno va a mantener 2 años, y es de implementación política. Cites al economista que cites o cites a la ideología que cites, si no podés implementar nada, porque esto viene pasando no ahora, no hace mucho tiempo. Bueno, igual se te ve muy bien, a pesar de que estás gordo, según vos, se te ve bien. Ahora, entonces, Claudio, al ser este problema político y ya de raigambre social, vos estás hablando de un escenario donde lo que crece es la desigualdad en los políticos, porque esto está alejando al gobierno o alejando al Estado de la gente en general, digamos, de los que tienen y de los que no tienen también. Por eso ahí te necesito más a vos que yo en la interpretación de esto. Porque finalmente no es lo que pasa con el Poder Ejecutivo. Yo, si miro tu programa de tele, Eddie, vos me vas a hacer el informe. Suponete el informe de esta semana. Un cuadradito me vas a expresar que se pelean en el cine internos, que se pelean en la Facultad de Filosofía internos, que se pelean en el gobierno internos, que se pelean en la oposición internos. O sea, estamos todos pensando de quién es la culpa, no cuál es la solución. Entonces, es mucho más profundo y de interpretación social. El gran amigo común, y para mí sí, el mejor comunicador que existió en Argentina, Tomás Bulat,
su último libro me parece que lo refleja bien, que es Estamos como somos, porque nosotros también somos así. En nuestro rubro o en tu rubro también existe lo mismo. O sea, es como que estamos divididos por el pasado, no por el futuro, no por las ideas del futuro, sino por lo... Es como decía él, ¿no? Es rarísimo nuestro país, porque tiene incertidumbre de pasado, no de futuro. Ujú. Sí, y ambición a veces desmedida de presente, ¿no? Porque todos tratando de salvarse y la dirigencia política también. Sí, sí. Que pasa en todos lados del mundo, ¿no? Fíjate las elecciones en Francia, Biden, la popularidad de Biden. Me parece que esto, fíjate cómo nos estamos comunicando hoy. Esto descentraliza los medios también. Vos podés hacer, no tenés que comprar un espacio, lo que fuera. Esto hace que ¿Mm? la gente, el cambio tecnológico en los últimos años descentralizó la sociedad. Y eso produjo un riesgo político muy, muy fuerte, no solo en Argentina. Dar una vuelta, no hicieron el mundo y no Perú, el que diga. Ujú. Sí, nosotros venimos de ver lo de Perú y anteriormente veníamos de ver lo de Chile, ¿no? Incluso sociedades o modelos que estaban puestos por algunos como ejemplos, pero ahí lo que explotó no fue tema macroeconómico, ni fue un tema ni siquiera de valores de pobreza, sino de disparadores como chispazos que definieron un tema de gran desigualdad, porque ese es el número, el de la desigualdad, no necesariamente el de la pobreza, ¿no? Y ahí está. Por eso es un tema político en todos lados, más que económico. Agarremos un diccionario ahora los dos. En un diccionario busca la definición de economía, ciencia social que estudia o se basa en las teorías de valor por la escasez. Las cosas valen de acuerdo a su escasez. Eso es más o menos una definición de economía. Si yo defino la Ujú. política, es la ciencia que estudia cómo distribuir para resolver los problemas de escasez. Y claramente el mundo tiene un problema de distribución últimamente o de desigualdad, mucho más que de recursos. Por eso es esa, creo que la sociedad cambió más rápido que la interpretación de un político. Fíjate, hasta la guerra. O sea, una sociedad nueva que tiene menos de 30 años, que es el 50% de la población, que su hábitat es la nube. Nosotros estamos comunicados por la nube hoy. Ujú. Sí, justo hablabas de que nos conecta la nube y la, la nube nos desconectó, Claudio, pero bueno, por suerte sigue existiendo y nosotros también y acá estamos conectados. Em, Vos sabés que, viste que los periodistas somos, no sé, es el arte de la simplificación en algunos casos y a veces en los mejores casos poder llegar a una simplificación que verdaderamente encuentre sentido y pueda representarte y hacerte entender o explicar alguna situación. Pero vos me hablás me describís un mapa donde lo que manda es la brecha ya entre la dirigencia política y la sociedad, y con números de la economía que, sobre todo en materia de precios, se te van de las manos. Y la pregunta siempre nuestra es, ¿estamos al borde de un 2001 o lo que, de acuerdo a los números, hay otros números que dicen, no, pará, hay otros números que dicen otra cosa? No, me parece que es muy diferente. Es muy diferente. Y en algunos casos socialmente peor ahora. ¿Por qué? Vos en el 2001 tenías un gasto público que era el 25% del PBI. Solo el 25%, porque venías de 10 años de un Estado muy chico. Entonces tenías 25% de gasto público con respecto al PBI. Con solo las retenciones ya empezaste a tener superávit fiscal. Y tuviste del 2003 al 2007 un mega superávit fiscal. Por lo tanto, con poca tributación, con pocos impuestos ya alcanzabas al superávit y estabilidad monetaria. En enero del 2002 el dólar se fue de 1 a 4 a marzo y después estuvo 7 años debajo de 3. ¿Por qué? Porque tenías infraestructura para soportar el cambio, porque tuviste 10 años de inversión muy fuerte en infraestructura, energía, comunicaciones, etcétera, y después no vivías con inercia inflacionaria, porque vivías de 10 años sin inflación. Ahora tenés inercia inflacionaria inmediata, es más, te anticipás, subís los precios antes por las dudas, tenés un Estado que es el 45% del PBI total, y eso hace que la recaudación tributaria tenga que ser, como no tenés
quien te financia el déficit, tenés que recaudar impuestos por el 50% del PBI para estabilizarte, y eso es matar la producción. Con lo cual, desde el punto de vista económico, me parece que las variables están peor. Desde el punto de vista político, quizás es un poco mejor, no sé más vos que yo, pero quizás están más armados, y desde el punto de vista de contexto global estás mucho mejor, porque lo que vos exportás está a muy, muy buen precio, que en el 2001 no lo tenías así. Por eso no sé si es comparable, pero desde el punto de vista económico, si alguien sueña con un rebote como 2003, 2004, 2005, todavía no, para que eso suceda todavía no viviste lo peor. Bueno, sí, vos lo recordás tanto como yo, la salida política reclamada desde la crisis social era que se vayan todos, y hoy van apareciendo figuras eh, que parece que vinieran a tratar de contener, aunque se vayan todos, aunque digan que están fuera del sistema, bastante controlados dentro del sistema y ya empezando a dar respuestas a cuestiones que también están contenidas dentro del sistema. No sé, el cambio de discurso, por ejemplo, de Javier Milei en todo este tiempo ha sido importantísimo en cuanto al volumen, en cuanto a la magnitud del cambio, ¿no? Sí, tal cual, comparto. Aparecieron a mi gusto muchas figuras nuevas en muchos partidos, en los tres te diría, o cuatro, que para mí mejoraron el sistema con lo que teníamos antes. Escuchás discusiones un poco más interesantes. Por eso yo creo que Argentina todavía no vivió lo peor en términos económicos y sociales, pero me parece que después tiene una posibilidad enorme porque veo nada, que es muy barata y que vale la pena pelearla acá. Ujú. Sí, vos sabés que yo mirando el contexto internacional del que hablábamos antes, bueno, Perú todavía está abierto y no sabemos bien en qué va a derivar, pero Chile no desemboca en un que se vayan todos, desemboca en un cambio de la Constitución, o sea, desemboca en una búsqueda que hay que ver cómo la manejan ahora, ¿no? Porque vas a tener una Constitución que, no sé, por ahí termina siendo más de izquierda en el texto que el propio presidente, que está mirando sus posiciones hacia otro lado y se le va a generar otro problemita, que va a tener que jurar por una Constitución que ni él mismo está dispuesto a comprar dada la circunstancia. Pero a ver, la crisis social no desembocó en una crisis terminal del sistema. El sistema funcionó incluso para los observadores de una manera perfecta y imprevisiblemente, porque tenías un presidente de derecha entrado en edad y un presidente que se va, y un presidente de izquierda jovencito, y todo el tema del traspaso fue de una prolijidad absoluta, ¿no? Sí, tal cual. Por eso te digo, mira, cuando yo era, bueno, creo que yo soy un poquito más grande que vos, pero cuando nosotros estudiábamos en el colegio, me acuerdo que te hacían llevar un mapa político y siempre te olvidabas el mapa. Y el mapa político, y te acordás que eran las fronteras de cada país, capital de cada país, flora y fauna de cada país. ¿Te acordás de ese mapa? Sí. El otro día miraba una charla de un hindú que me pareció brillante, que decía, bueno, te pongo el mapa de hoy, el mapa del mundo de hoy. Si a ese mapa político vos le agregás conectividad, vuelos, fíjate la pandemia, los aeropuertos estaban cerrados y todos teníamos las mismas cepas con 2 días de diferencia. Hoy, mostrando que la globalización ya no es una discusión. Fíjate lo que está pasando en la guerra o en la invasión de Rusia a Ucrania. Si vos le agregás a eso fibra óptica, el mundo terminó siendo uno solo. Entonces, me parece que hay una discusión mucho más interesante de cara al futuro, que la política, repito, reaccionó mucho más lento que la sociedad. Yo lo veo en mis hijos. Mis hijos son ciudadanos del mundo. Ellos no. A mí me extraña cómo me miran, como yo me conmuevo todos los días con la guerra. Y a mí me extraña como a ellos no lo conmueve tanto como a mí, y a ellos le conmueve como a mí me conmueve tanto, en el término de se está forjando no digo nuevo, pero un sistema, a mi gusto, mejor distribuido en algún caso, donde la tierra, la frontera ya no es un límite y donde la globalización ya es un hecho. Y creo que eso va a terminar, no sé, el bueno de esta película fue, en este proceso es, la gente no quiere más autocracia, no quiere más que alguien invada una tierra de otro, que nadie quiera. No sé, quizás yo ya me equivoqué con esto, pero ojalá no me equivoque de nuevo. Me parece que es como que estamos madurando un sistema mejor. No, a ver, empezaron a aparecer durante la pandemia
replanteos dentro del propio capitalismo, dentro de la crema del capitalismo mundial, de decir, bueno, muchachos, con estos niveles de distribución, con estos niveles de desigualdad, con estos niveles, que fue un poco la vacuna, ¿no? El tema de decir, a ver, chicos, vacunemos más porque este termina siendo ya ni desde lo ideológico, es un problema, se te viene encima un problemón si no resolvés esta distribución de otra manera. Tal cual, sustentabilidad, el cuidado del planeta, la alimentación. Me parece que es como que la vida es un péndulo, como marcabas en Chile, ¿no? Vas de un extremo al otro hasta que encontrás el equilibrio. Y me parece que, no sé, yo no soy negativo con respecto a esto. Creo que la sociedad va madurando y van a surgir políticos acorde a eso. Yo creo que no conocemos a los líderes argentinos que van a liderar todavía los próximos 5 o 10 años. Me parece que van a interpretar lo que la sociedad quiere. Ya, yo interpreto que hay más argentinos que no quieren vivir de dádivas que los que quieren vivir de dádivas. Y nada, espero que no sea un discurso vacío, pero confío en que vamos a encontrar eso. La gente se queja, nos quejamos todos de lo mismo. Y eso está bueno, porque en el fondo queremos una solución más inclusiva. Sí, incluso creo que tampoco está todo dicho en materias de coaliciones, de representatividad, ¿no? Porque en cada una se está desarrollando un centro atractivo hacia el centro de la otra y están como abriendo una brecha entre las posiciones más extremas y todo, ya todo el sistema está hablando de la necesidad de un porcentaje de representación que te permita una situación de gobernabilidad más a largo plazo sin tensión permanente, ¿no? O sea, este tema del 70%, que eh, estrenó en número Rodríguez Larreta, pero hoy todos están hablando de que se necesita una coalición del 70%, y nadie está viendo que que su propia coalición pueda lograrlo. Tal cual, pero fíjate, por eso yo te digo, me parece que lo que vos decías, compro lo que vos decías, que va a haber nuevas coaliciones en el fondo, porque imagínate, ahora yo te hago una entrevista a vos, Eddie, yo te hago entrevista a vos, tenés que armar tu programa y querés hablar de futuro. Cuando invitás a los invitados que invitás, de política, lo mismo, si vas, si lo ves, ¿lográs hablar de futuro o terminás discutiendo de quién fue la culpa? No, el discurso está atado a de quién fue la culpa, y yo trato de imponer dentro de mis humildes posibilidades la agenda del futuro, porque si no vamos a repetir, que también es un poco el corset que te pone el propio sistema democrático, ¿no? Que yo no quiero nada distinto al sistema democrático, pero por ahí este sistema ya necesita entrar a boxes después de 40 años y analizar sus propios déficits y sus propias dificultades. El propio sistema político te exige también estarte peleando cada 2 años. O cambiás la manera de discutir en las campañas electorales y les das un valor más proactivo hacia el futuro, o cambiás los plazos, pero algo tenés que cambiar, no lo podés seguir haciendo igual, donde tenés un año que nunca es un año para conversar y el resto del bienio lo tenés que para pelear. ¿Y qué dice tu olfato? ¿Vamos a cambiar o vamos a seguir discutiendo el pasado? Y no lo sé, uno siempre, viste, el olfato no es olfato, también opera el deseo, también opera lo que a uno le gustaría que pase. Yo creo que en algún momento tenemos que darnos cuenta que la mecánica de la destrucción no puede ser eterna, porque un día, lo que pasa es que como la Argentina se recupera tan rápido, cuando se recupera, da la sensación de que resolvió el problema, y la verdad que no resolvés el problema porque estás manteniendo un estándar de mínimo 30% de pobres estructurales ya. Y eso es un problemón. Pues si vos me decís 10, 12, 15, bueno, es manejable, 30% y en ascenso por 100 pesos, es un quilombo latente todo el tiempo. Sí, no, tal cual. Bueno, el consuelo es que esto está irrumpiendo en todos los países del mundo. Hay una generación nueva que tiene otra manera de ver las cosas y que son mayoría. Nosotros somos minoría hoy ya. Yo siempre, a mí me toca dar clase en la facultad y siempre hago el mismo chiste cuando entro. Agarro al primero y le digo, decime cómo empieza tu DNI. 41 millones. El mío empieza con 17 millones. Te das cuenta que hay más gente entre vos y yo que entre yo y la nada. O sea, yo para arriba tengo, y eso que los DNI empezaron a los 4 millones. No, la velocidad del cambio es infernal. Yo siempre insisto con lo mismo. En el 2009, no existía WhatsApp. No existía Totalmente. economía colaborativa, no existía Spotify, no existía pagar con un celular, no existía Airbnb, no existía Netflix.
no existía esto, de que vos me hagas una nota por YouTube, no existía. Y hoy, mirá la velocidad del cambio, todos recibimos un WhatsApp, un meme cada 2 segundos, de 17 grupos a la vez, en el cual no sabés si creer o no creer, pero vas a tener que vivir en esa realidad. Y eso nos cambia. Por eso creo que la política quedó vieja, no se pudo adaptar, no por culpa de ellos, sino porque es muy difícil administrar estos cambios. Sí, y una tragedia global como la pandemia terminó socializando aún más el manejo de todas esas plataformas y toda esa tecnología, ¿no? Que cuando entramos vos tenías la cabeza del sistema educativo que no sabía manejar los dispositivos y hubo que adaptarse, o sea, la reforma tecnológica, por lo menos en la cabeza de las cabezas, se dio en medio de un desastre universal, y eso es nuevo también, ¿no? Porque lo que tenían las pandemias anteriores que solo había que transitar el desastre. Sí, tal cual. De hecho, Zoom nació en el 2018. O sea, no existía antes del 2018. La empresa empezó a cotizar. No, bueno, nada, pero eso para mí son buenas noticias. O sea, en el fondo avanza rápido y depende, y eso sí aumenta la brecha, que es la verdadera brecha, no la educacional. Porque hay gente que tiene 2 ofertas laborales o 3 ofertas laborales porque está muy preparado, y hay tanta otra que necesita laburo, empresas que necesitan laburantes y no machean las habilidades. Y ahí está el verdadero problema, ¿no? La verdadera desigualdad educativa, de posibilidades de interpretar esto. Pero bueno, nada, ojalá se pueda resolver. Suco, en la economía y en las finanzas aparece también un nuevo pensamiento, porque, lo que faltó durante estas décadas de tanta explosión tecnológica, donde para mí el avance intelectual vino por ahí, fue achancharse un poco en materia de discusión, de organización humana, digamos, de a dónde nos va a llevar esto y a qué sistema. En la economía, porque en la política en la economía se da esta discusión. Sí, mirá, yo la sufro al revés, con resistencia al cambio. Me pongo en el lugar del político viejo que se resiste al cambio porque va quedando afuera. No porque no me guste el cambio, sino porque me están dejando afuera. Pero está muy bien. La primera palabra, la más famosa en finanzas hoy, se llama descentralización, DeFi, que ustedes lo habrán sentido hablar por la tokenización. Esto de blockchain, Bitcoin, todo lo que tiene que ver con una economía distinta a la que nosotros manejábamos. ¿Sabés que en Argentina hay más personas con criptomonedas que con bonos y acciones? Creen más en eso o quizás es la descredibilidad o la desconfianza que genera lo tradicional. Pero ¿sabés que hay gente que compra vidas en Fortnite, en un juego? Los chicos de 12 años en su vida virtual. Eddie, cuando yo era chico, también era el goleador de mi equipo en mi imaginación. Después entraba a la cancha y era el gordito que jugaba de 4 que no corría una, pero después cuando yo me imaginaba el partido, era el que hacía el gol en el minuto final. Pero esta imaginación hoy en los chicos juega de otra manera. Gastan plata, tokenizan zapatillas para que su avatar luzca mejor. Y vos le decís a los chicos, ¿pero cómo que gastás eso? Y sí, hay gente que gasta guita jugando al golf para hacer contactos. Nosotros la manera de hacer contactos, entramos en una dimensión que mueve mucha guita, mucho. Te voy a decir algo. Si yo me compro esto lo tuve que preparar el otro día para una charla en la cual quedé sorprendido por mis límites. O sea, me estoy convirtiendo en eso que yo no quería hacer, que era lo siguiente. Viste que desaparece la LIBOR como referencia en el mundo. Antes se utilizaba la tasa LIBOR como referencia, los bonos y todo eso. Desaparece. Entonces, como para criticarlo, las plataformas históricas, lo que eran referencias, nada, saqué la capitalización. ¿Cuánto vale si compro todos los Bitcoin que hay en circulación? Teóricamente, oferta limitada, me compro todos. Capitalización del Bitcoin con la baja de estos días es más o menos 800.000 millones de dólares. Más de lo que valen todas las empresas españolas, argentinas, colombianas, peruanas juntas. Mueve más plata que el yen. Y no lo puede controlar un banco central. Entonces, vos decís, hay economías que quieren regular todo y no pueden regular nada porque la mayoría va por afuera. Es como regular la economía argentina. Vos decís, a ver, ¿qué querés regular? ¿La inflación con la tasa de interés? Si el 50% de la economía es informal, ¿me estás cargando que querés controlar el tipo de cambio si la mayoría va para afuera? Entonces, pero eso pasa globalmente.
La desconfianza sobre el sistema tradicional está transformando las finanzas de tal manera que hoy una fintech es más grande que un banco, Eddie. Hoy Mercado Pago o Amazon, perdón que nombre marcas, tiene más clientes Pero, bancarios que los bancos. Y bueno, porque yo también, perdón que estoy haciendo catarsis con vos de mis papelones. El otro día daba un ejemplo que era, yo hacía así, hay que pagar, era esto, hay que pagar, era esto. Y los chicos no me entendían. Para los chicos hay que pagar, es poner el celular con un QR. Este gesto no existe. Yo, ¿cómo que no existe? Esto es pagar. No, pagar es esto. Es mostrar el celular, nada. Y yo sí. noté en mi, en mi paranoia, diciendo, Claudio, sos vos el que está fallando. ¿Viste? Como diciendo, y todo esto nuevo, creo que termina revolucionando la política. Te repito, se llama horizontalización. Yo ya no me informo por un diario principal. Yo ya no sé si miro tele. Busco los recortes de las personas que quiero escuchar. Entonces, mis hijos no miran tele, pero conocen a todos, porque dicen, a ver qué dijo tal persona, y miran el compacto en una plataforma, o en Twitch, o lo que fuera, de una plataforma particular. Entonces, yo creo que a veces digo, no, mira lo que dije, y no te escuchó nadie. Pasó por Claro, otro lado esa información. Pero bueno, perdón totalmente. que me Sí, diste con esos pero cambios. no, no, al contrario, te lo agradezco porque siempre sos muy, muy gráfico, pero me parece que el cambio de época está en gran medida en esta reconfiguración del taca-taca, ¿no? O sea, es otro el gesto, otra la invención del gesto. Y en el fondo, Última, sí, perdón, una cosa más. En el fondo es la sí, sí. representatividad que vos tenés. Porque vos decís, che, los sindicalistas realmente representan, los sindicalistas realmente representan a los trabajadores. Y no, hay más fuera del sistema que dentro del sistema. Y no sé, la bolsa representa a los inversores. Y no, si hay más que operan en cripto que en otro. Y la Unión Industrial representa a la industria. Y no, si hay mucho más. Bueno, todo eso trae esta conflictividad política, pero no solo en el Poder Ejecutivo, ¿no? En todas las áreas de todas las instituciones. Perdón. Bueno, hoy no, al contrario, hoy en la Argentina la discusión a partir de determinados acontecimientos no es si los sindicatos representan, sino cómo afirman su representación los que no tienen trabajo. La pelea hoy está puesta ahí, y eso te habla también de esta situación, ¿no? De desigualdad, donde vos tenés más movilizado, más activo y más politizado al sector no laboral que al sector laboral. Esto que fue una solución en su momento para sacar el conflicto de la calle y organizarse territorialmente, hoy pasa a ser gran parte del problema, porque esa descentralización o ese desinfle hizo una nueva ebullición ya con representación política y muchas veces partidaria. Entonces, es un lindo quilombo el que tenemos para analizar frente a la nariz, que es mucho más que me gusta que cortes o no me gusta que cortes, porque podrán cortar o no cortar, pero el quilombo está ahí. Tal cual. Esa es la manifestación, tal cual. Comparto con vos. Suco, una última pregunta por mi parte, porque venimos hablando de reactivación o rebote. ¿Qué es lo que está pasando con los números de la economía en el sector que produce, ¿no? Que fue el gran dañado Ahí por la economía y la pandemia? yo creo que es una recuperación, básicamente. Al privado le está yendo. Yo en todas las charlas siempre pregunto, ¿cómo ven al país? Y todos te contestan mal. ¿Y cómo les va a ustedes? Y zafando, dentro de todo zafando. La micro luce un poco mejor que la macro, pero se está descapitalizando, no está creciendo. Se está descapitalizando. El ejemplo que yo te daba con vos, trabajando mucho más que antes, y vos sabés que estás, no te quiero deprimir, pero estás en la edad de ahorrar, porque después vienen los años difíciles. O sea, si no ahorras ahora, estamos en el horno después. Entonces vos decís, si ahora que me va bien no puedo ahorrar, estoy en problemas. Eso en la industria pasa lo mismo. El mejor ejemplo lo escuché en un colega que decía lo siguiente: si yo tengo una máquina frenada, la tengo frenada y la pongo a trabajar, eso es reactivar una máquina, es reactivar producción. Crecer es otra cosa, es comprar otra máquina, comprar otra máquina y comprar otra máquina. Y de esa máquina tomar otro operario, tomar otro operario y tomar otro operario. Entonces, la respuesta concreta es, ¿se está reactivando algo? Sí, porque estás poniendo en funcionamiento máquinas que estás creciendo, no, para nada. Y otro tema más complicado, ese propio crecimiento
tiene límite por la falta de infraestructura. Si no consigo gasoil, si no... Bueno, hoy me agarraste, te contaba, en la ruta, yo no puedo creer las rutas argentinas donde sale la mayor producción argentina. Arriesgan la vida todo el tiempo estos tipos. O sea, vos vas por la ruta 3, vos decís, no puedo creer que la Argentina, donde sale el cemento, donde sale los granos, donde sale el aceite, tenga una ruta donde se maten cada 2 por 3 porque es doble mano. Bueno, en todo ese contexto, te digo, tiene límites, porque por más que produzcas el doble, no tenés cómo transportarlo. A Argentina le sobra gas, ¿sabías? Le sobra gas, y no tiene los caños para transportarlo y lo tenemos que terminar importando. Entonces, todo esto tiene límites por falta de infraestructura, porque la macro se descapitalizó y el privado también se descapitalizó. Entonces, concreto a tu respuesta, hay una recuperación que tiene tope y no crecimiento todavía. Bueno, último número de la noche. Vos sos un caballero y me dijiste, no, porque estoy seguro que vos sos más joven que yo. Vos les preguntás a tus alumnos el número del documento. El mío es 16 millones, Zucco. Así que la diferencia no es tanta, pero soy un poquito más viejo que vos. Se ve que las finanzas te tratan peor que el periodismo. Te dejaron mejor a vos que a mí. Bueno, Zucco, te agradezco mucho, buen viaje en lo que te queda de él, que te agarré en la ruta, y muy, muy, muy amable como siempre, y muy divertido como siempre, que para mí es la mejor manera de comunicar las cosas, poder enganchar con el ejemplo de lo cotidiano y de lo conocido, para poder entender lo que uno cree que nunca va a poder entender, o por lo menos, qué sé yo, hacerse la película de que un día lo vamos a entender. Así que el agradecido soy realmente yo, por supuesto. Gran admiración, Eddie. Placer saludarte. Un beso enorme, nos vemos en cualquier momento. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes, por ESPN. Energizate en un lugar único, andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Jujuy, energía viva.